Gracias, Carlos Sánchez Berzaín. Yo quise terminar esta semana de análisis contigo porque la audiencia te agradece siempre mucho tus comentarios y me habías hablado de los 4 rounds que hay que ganarle a Maduro para poder sacarlo de la presidencia. Primero, el marco de referencia. El recuperar la libertad y la democracia para el pueblo de Venezuela tiene 2 conceptos estratégicos. Primero, la identificación del enemigo. Maduro es la representación del enemigo, pero no es el enemigo. El enemigo es un consorcio criminal de delincuencia transnacional que, liderado por Cuba, se ha expandido en este siglo en las Américas y que tiene a Venezuela como su plataforma principal y que controla además Nicaragua, Bolivia y que tiene 4 gobiernos paradictatoriales, democracias al servicio de las dictaduras, en México con López Obrador, en Colombia con Petro, en Brasil con Lula y en Chile con Boric. Es primero la identificación del enemigo. Maduro representa al enemigo, pero no es el enemigo. Segundo tema en el marco de referencia. Estamos confrontando como pueblo venezolano, como defensores de la libertad y la democracia en las Américas y en el mundo, a un grupo criminal. Entonces lo que hay que hacer es no acostumbrarnos a creer que ese grupo criminal va a pensar como democrático, va a pensar como tú o como yo, piensan como criminales. Entonces, para entenderlos, hay que tratar de ponerse en sus zapatos, en su mente criminosa, que tiene una sola regla: el poder nunca se entrega. Cuba, 65 años. Bueno, el poder nunca se entrega. Nunca se entrega. ¿Hasta dónde va Dogma a llegar? de Fidel. Bueno, ese es el marco de referencia. Ahora vamos a Venezuela. Venezuela ha producido en este año y en los últimos meses del año pasado un proceso extraordinario. Un proceso que, además de ser novedoso, valiente, es un proceso que ha quebrado la estructura del sistema de las dictaduras del socialismo del siglo XXI o del castrochavismo. Empieza con la posibilidad de hacer una elección primaria. Avanza con que en esa elección primaria una mujer gana con el 92 y tantos % y es María Corina Machado. Entonces empieza el sistema de la dictadura, con trampas, no cumplen los acuerdos de Barbados, obtienen todos los beneficios que pueden, inhabilitan a María Corina propone la nueva Corina, la inhabilitan también, aparece el órgano electoral, el CNE, que no es sino un brazo de la dictadura, presentando una lista de candidatos, con muchos candidatos funcionales, ahí estaban básicamente los que dejó pasar la dictadura, y ahí viene la gran jugada. Encuentran a González Urrutia y María Corina vuelca todo su poder popular, toda su capacidad de movilización a respaldar a este candidato. Y se produce un hecho muy interesante: la dictadura ya no lo puede inhabilitar, confía en que la popularidad de María Corina no es endosable y resulta que sí es endosable. Y generan un movimiento que ha cerrado campaña en estos días, hoy día, y que está, sí, y que nos está llevando a la elección del 28 de julio, que marca el triunfo de la primera etapa, lo que llamamos el primer round de esta confrontación, que es el haberle devuelto al pueblo de Venezuela la confianza y el haber logrado que Venezuela pierda el miedo. Está empoderado el pueblo, va por las calles, pasa por encima de los obstáculos que pone la dictadura, desafía las detenciones, desafía los atropellos, desafía incluso la tortura, y ha generado una movilización extraordinaria que da la posibilidad de que este domingo haya un triunfo arrollador de la oposición, con un candidato que apareció de la nada, pero que tiene una jefa de campaña que se llama María Corina, que le ha endosado toda esa capacidad, transcrita en el hecho de haber recorrido toda Venezuela por encima de los atropellos, la violación de los derechos humanos y el fraude constante que ha ido cometiendo la dictadura. Entonces, en ese escenario, yo sostengo que si les gusta el teatro, esto de recuperar la libertad y la democracia y separar a Maduro y su grupo criminal del poder en Venezuela
es una puesta en escena de 4 actos. Si les gusta el box, es una pelea de 4 rounds. Entonces, el primer round está ganado, y es este que acabo de describir, donde el pueblo no tiene miedo, el pueblo va a ir a votar, el pueblo respalda a un candidato que representa el hecho de que se vaya el dictador. Y que se vaya el dictador quiere decir que cese en Venezuela la intervención cubana, rusa, china, iraní, quiere decir que cese la hambruna, quiere decir la posibilidad de que regresen los venezolanos a su país, quiere decir recuperar la libertad. Pero ¿cuál es el segundo acto o el segundo round? Se celebra este 28, el domingo, es la votación. Y para ganar este segundo desafío, tienen que pasar 2 cosas, en mi opinión. La primera, tiene que haber una votación masiva. Tiene que haber una votación del 60, del 70, ojalá, como se prevé, del 80%. Porque uno de los fraudes que ya ha cometido la dictadura es impedir el voto de los venezolanos. Ha bloqueado el voto de 5 o más millones de venezolanos en el exterior y ha dejado 69.000. Y dentro de Venezuela ha bloqueado 3 o 4 millones de venezolanos que no van a votar. Les quiero recordar que en la última elección fraudulenta de Maduro, la gente que concurrió a votar fue el 46%. Y si sacamos el porcentaje de inscritos y el porcentaje que dice que obtuvo Maduro, él tiene menos del 30%. O sea, un fraude completo. Entonces, los 2 elementos que necesitamos este domingo para ganar ese round es que mucha gente vaya a votar, cosa que es posible, y segundo, que haya un control electoral, lo que en Venezuela llaman testigos, sí, que sea efectivo. Que han anunciado que están completos, que era algo que era difícil de conseguir y ya... Sí, pero ahora viene la parte operativa, sí, porque la dictadura va a funcionar impidiendo que esa gente llegue al recinto de votar. Cuando llegue al recinto de votar, la va a amenazar, la va a agredir seguramente. Cuando supere ese desafío o no se produzca, va a impedir el registro. Y cuando haya hecho el registro, la dictadura todavía va a intentar alterar ese dato a través de los dígitos y del manejo electrónico que tiene. Porque la manera de demostrar el fraude en Venezuela es tener la foto del acta que refleja la votación real en cada mesa y comparar eso con el resultado final que ofrezca mesa por mesa el CNE. Entonces, si se hacen esas 2 cosas, se ha ganado el segundo round, y eso lo vamos a saber a la medianoche del domingo 28 o temprano el lunes 29. Y viene el tercer acto o el tercer round. Y el tercer acto es la narrativa de la victoria. La oposición va a salir obviamente a decir que ha ganado, pero Maduro también va a salir a decir que ha ganado. Porque lo único que le queda a la dictadura de Maduro en este momento es el gran fraude electoral. Ya ha falsificado para eso encuestas, ya ha falsificado declaraciones, de salir a decir que ha ganado. Y en ese sentido yo no creo en el cambio del gobierno paradictatorial de Lula, que dice el que gana, gana, sí, el que gana, gana, pero de repente lo que está esperando es que Maduro diga que ha ganado. O sea, ha sido mucho más claro Boric diciendo hay que respetar la voluntad popular y el voto efectivo, ok. Entonces va a venir el tercer round de la pelea por la narrativa. Si es que eso, si la victoria es tan clara el domingo que Maduro se ve derrotado, se habrá ganado el tercer round y viene el definitivo. La entrega del poder es en enero. Entonces tenemos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 6 meses. No hay un país, un antecedente de un cambio de poder tan largo como eso, y con una dictadura en medio cualquier cosa puede pasar. Entonces, las condiciones están dadas para un gran triunfo, las condiciones están dadas para una gran concurrencia de votación. Las encuestas reales dicen que González Urrutia debería ganar con un 40% de ventaja sobre Maduro. Las encuestas reales muestran que Maduro tiene un repudio del promedio del 80% del pueblo venezolano. Eso baja porque parte de ese pueblo no va a votar.
Claro. Entonces, bueno, digamos, 70%, pero Maduro no puede pasar sino con fraude de una votación del 20 o 25%. Entonces, todo está hecho, tienen una gran dirigencia, tienen un pueblo movilizado, ha recuperado su capacidad de resistencia civil activa el pueblo venezolano y todo está listo para que ganen. O sea, solo es que hay que saber lo que puede pasar y entender que la disputa es contra un grupo de delincuencia organizada transnacional que nunca entrega el poder. Hoy ocurrió un tema que para mí es muy delicado, lo comenté en el primer segmento, la detención en el aeropuerto de un corresponsal argentino que iba a cubrir las elecciones como hacen los periodistas en elecciones que son importantes y en eventos importantes. Ha sido muy rudo. Nosotros fuimos bien claros en el primer segmento de todo lo que le ha pasado. Él mismo le describió a otro colega argentino lo que había vivido. Terrible, eso es lo que define una dictadura. Y yo te quiero preguntar, ¿hasta dónde crees tú que va a llegar Maduro para no entregar el poder? Hasta donde pueda. Es como un ladrón. ¿A dónde llega un ladrón para robar un banco? Entra al banco, saca una pistola, asusta a la gente, dispara, de repente tiene que matar a alguien, coge el botín, se enfrenta con la policía hasta que lo paran. O sea, así funcionan, son criminales. Y en ese sentido lo que hay que hacer es lo que está haciendo María Corina y la gran dirigencia y la gran movilización con González Urrutia al pueblo venezolano, persistir y resistir. Esa es la fórmula y está funcionando bien y no hay otra fórmula. Y ahí yo les quiero decir, todavía van a pasar cosas, porque no nos olvidemos, esta no es una elección normal. Esta es una elección en dictadura. Esta es una elección en la que están acostumbrados los socialistas del siglo XXI o castrochavistas, primero, a que el pueblo vote pero no elija. Resulta que ahora el pueblo va a votar y quiere elegir. Segundo, están acostumbrados a tener un grupo gigantesco de opositores funcionales que por ahora están neutralizados. Van a aparecer el lunes para respaldar el supuesto apoyo, apoyar a Maduro si él dice que ha ganado. Van a aparecer, están ahí. Tercera cosa es que están acostumbrados a someter a una oposición y a un pueblo que a través del terrorismo de Estado, que es la comisión de crímenes para producir miedo en la población y a través de ese miedo someter las conductas de la gente, están acostumbrados a someter al pueblo. Eso se ha quebrado. El terrorismo de Estado no está funcionando y no va a funcionar en Venezuela. Entonces tienen todas las de perder. ¿Por qué tienen todas las de perder? Porque se ha caído su farsa electoral, se han caído sus instrumentos de terrorismo de Estado, de fraude electoral, y se ha caído incluso parte de su soporte internacional. Rusia, China, Irán todavía no han hablado, hablarán a su favor. Cuba está calladita. La dictadura de Nicaragua y Bolivia no han hablado, pero los paradictatoriales ya han asumido una posición que sirve o para defender de verdad la democracia o para apoyar al dictador, pero parece un desmarque que muestra sobre todo una reacción al exabrupto, que no es un exabrupto, de Maduro, que dice que si él pierde va a generar un baño de sangre y una guerra civil. La respuesta de María Corina ha sido genial, dice, para guerra se necesita enemigos, aquí no tenemos enemigos. Si todos los venezolanos queremos que se vaya, entonces, exacto, ¿con quién va a ser la guerra? Entonces, a mí me parece que todo está hecho para un gran triunfo del pueblo venezolano, que va a ser el triunfo de América Latina, el triunfo de la democracia en las Américas, y que va a suponer, y este es otro de los grandes beneficios, el punto de quiebre para la caída del resto de las dictaduras. Sí, por eso es que esta batalla no es con Maduro, es con la dictadura de Cuba y toda la estructura criminal que ellos manejan. Pero tú habías dicho aquí en este programa que eso venía, y lo dijiste hace meses, cuando todavía parecía increíble, cuando no se había gestado todo este movimiento ciudadano. Patricia, es la realidad objetiva. ¿Por qué? Porque las dictaduras del socialismo del siglo XXI, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, el jefe es Cuba, no tienen pueblo, no tienen economía, no tienen narrativa, nadie les cree el cuento de la revolución bolivariana, ya ni la han mencionado en esta campaña, no sé si has notado, no hay propaganda de la revolución bolivariana. La revolución no. Bueno, y no tienen opciones. Entonces, esto es simplemente tiempo.
Y el primer hecho histórico que se ha presentado con un manejo realmente extraordinario y ejemplar de parte de la oposición real es Venezuela. Y van a ser derrotados, ya están siendo derrotados en presente continuo. Han perdido la primera gran batalla. El domingo van a perder la segunda. La tercera es más rápida, la de la narrativa. Los 6 meses para la entrega del poder es algo en lo que hay que poner verdadera atención, porque ahí pueden aparecer los rasgos de verdadera conducta criminal de la dictadura castrochavista. ¿Cómo crees tú que se van a portar los militares en medio de todo esto que definitivamente son fundamentales, Carlos? ¿Los militares cómo se van a portar con todo esto? Una de las cosas que el socialismo del siglo XXI hace con las Fuerzas Armadas es transformar las Fuerzas Armadas de la nación, que quieren decir el pueblo en armas para defender la república y la soberanía, en las Fuerzas Armadas del régimen, que quiere decir unos grupos armados absolutamente sometidos al crimen organizado. Pero ese control se opera a través de los mandos, que son los que enriquecen, que son los que se benefician de esa participación delictiva que tienen. Lo que pasa es que cuando la crisis avanza, como en Cuba, como en Venezuela, ya está en Nicaragua y en Bolivia, la estructura media y básica de las Fuerzas Armadas, que forma parte del pueblo, sufre las consecuencias. No tienen comida, el sueldo no les alcanza, están viendo que los de arriba están en la corrupción y se enriquecen y son impunes, no pueden ascender porque hay un taponamiento. Entonces, ahí es donde se produce la posibilidad de quiebre. Yo creo que el grueso de las Fuerzas Armadas de Venezuela, en el momento más indicado, simplemente van a actuar por omisión. Cuando el régimen ordene represión, no lo van a hacer y se acabó. No necesitan hacer otra cosa. Además, no necesitan, frente al triunfo popular, frente a la gran movilización que hay, a la concurrencia a votar y al resultado del voto el próximo domingo, no necesitan hacer un movimiento armado, simplemente tienen que evitar, reprimir y acatar las órdenes del grupo criminal que detenta el poder. Tengo información de que los miembros del grupo IDEA van a ir a Venezuela a ser observadores electorales o a pretender ser observadores electorales. Estoy hablando, por ejemplo, de Tuto Quiroga, que ha sido... ha confrontado al régimen. Sí, pero Tuto tiene un doble papel que es muy censurado en Bolivia. Pasa con Tuto, que es el socio de Evo Morales, es el que le ha entregado la Constitución de la República de Bolivia, porque Quiroga tenía el control de la mayoría del Congreso en Bolivia el año 2008-2009. Y hace una negociación con Evo Morales y a cambio de prebendas falsifican una ley y permiten el Estado plurinacional y permiten la reelección continua. Él ha sido siempre un gran opositor en el tema de Venezuela, pero no se mete con Cuba. Y dentro de Bolivia es un opositor funcional. Entonces, en ese grupo de ideas hay gente de mucho más valor, como el expresidente Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, que ha sido el secretario general de la OEA, derrocado por el socialismo del siglo XXI, un hombre ejemplar. Está Fox, que se puede uno querer o no querer, pero que ha tenido una conducta limpia en su presidencia en México. Y está la presidenta Chinchilla de Costa Rica. Bueno, ahora, más allá de eso... que van a ir todos. Sí, van a ir, pero más allá de eso, yo pondría la descripción de los expresidentes al revés, porque además Tuto Quiroga fue el suplente. Él tomó la presidencia por un año, porque se murió Banzer, por nada más. Nunca nadie votó por Tuto Quiroga presidente, pero se vende bien, sí. Propagandea, pero en Bolivia tiene un repudio absoluto porque es señalado como un opositor funcional. O sea, es como, a ver, Rosales, ¿te gusta? O de repente Alemán en Nicaragua, así es visto Quiroga en Bolivia. O sea que para mí, como analista boliviano, no es un buen ejemplo, pero van a ir representando a IDEA, que es una buena organización, una buena fundación, y mi análisis es que no los van a dejar entrar, no van a pasar del aeropuerto. Es un buen movimiento para mostrar de nuevo la condición de la dictadura y para poner de relieve la personalidad de las personalidades que sean relevantes del grupo que está ahí. ¿Cómo ves ya finalmente, para dejarte ir, cómo ves el lunes 29?
bueno, es el día después, es el día de la pelea por la narrativa. Podrá estar todavía continuando la pelea por el porcentaje de votación y por el control electoral que se ha ejercido, pero en base a esa votación y ese control electoral, el lunes 29 empieza una lucha por la narrativa de la victoria, que puede ser muy clara a favor de la oposición o que puede ser discutida por la dictadura, en cuyo caso eso será muy corto, será muy largo. Esa disputa puede tardar un par de días o puede tardar un par de meses. Y va a tener que ver con la demostración del fraude, por un lado, y con la violación de más derechos humanos, de comisión de más crímenes y ejercicio de más terrorismo de Estado por parte de la dictadura. O sea, la pelea es cuerpo a cuerpo, es trinchera por trinchera y es una pelea que no tiene cuartel. Gracias, Carlos Sánchez Berzaín, gracias por el análisis y bueno, nos vemos hablamos después de... En el tercer round nos vemos porque el segundo va a ser muy rápido. Así es. Solo dura un día. Así es.